Se cumplen 30 años de la sanción de la Ley de Protección de Defensa del Consumidor, que fue una ley bisagra, una ley que, como comúnmente se dice, rompió un paradigma, porque hasta ese momento no estaba pensado el consumidor como un sujeto de derecho, más bien como un usuario de servicios públicos, más bien como una relación de consumo, pero el consumidor con distintos derechos para accionar, para solicitar, incluso para poder establecer fueros específicos en materia de justicia del consumidor, fue un verdadero antes y después. A 30 años hay que hacer un balance, a ver qué realmente se pudo cumplir de los preceptos de la ley, de las distintas actualizaciones que tuvo esa ley, pero fundamentalmente, si la persona de a pie se siente hoy un consumidor, se siente que tiene respuestas, se siente que si frente a un reclamo, alguna situación injusta o adversa, realmente priman y valen los derechos del consumidor, o por el contrario es una letra muerta. Creo que han habido muchos avances, muchísimo por avanzar, muchísimo por dilucidar, muchísimo por romper como ciertas cuestiones de no me meto, para qué, dejá así como está, total, ¿quién lo va a resolver? Eso en parte se ha cambiado, pero en parte necesita aún cierto fortalecimiento. Por eso nosotros hacemos una convocatoria simbólica el día 15 en la Defensoría del Pueblo, en Santa Fe 328 de la Ciudad de Resistencia, una jornada de las primeras que vamos a tener durante todo el año, en este sentido, para ver un balance de los 30 años del derecho al consumidor, pero también desde la perspectiva también de el usuario de servicios públicos. ¿Van a haber autoridades de otros organismos? Así, estoy hablando por ahí de los servicios que son los más reclamados o los problemas que tiene la gente. Así es, nosotros hemos hecho una invitación a que participen miembros tanto técnicos como políticos de la empresa SECHEP, de la empresa SAMEP, de la Subsecretaría de Transporte de la provincia del Chaco, al diputado Roberto Acosta como presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor de la Cámara de Diputados del Chaco, a la Subsecretaría de Comercio Exterior y Defensa del Consumidor de la provincia, al municipio de la Ciudad de Resistencia, con un efecto de poder generar esta suerte de balance, pero también en lo que hace a los servicios públicos, donde aquí tal vez la definición técnica sea de usuario, no de consumidor, pero que también muchas veces queda en el escalafón más bajo de la cadena de protección, o porque el servicio no es prestado de forma correcta, o porque hay interrupciones, o porque hay veces se producen saltos en la factura del servicio y nadie se sabe por qué. La idea es poder explicarlo. Insisto, marzo es el puntapié inicial de una serie de actividades que queremos realizar durante todo el año para poder, a los que nos interese mucho, y creo que a la ciudadanía en general, que son los derechos del consumidor, podamos hacer un balance de qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no se hizo de manera correcta y cómo podemos avanzar para actualizar realmente una verdadera protección de los derechos del consumidor. Hablando de estos por ahí denuncias o reclamos, podemos decir de distintos sectores, ¿hay una estadística o índices de cuánto tuvieron el año pasado o principios de este año? Estadísticas realmente son muchas, nosotros sistematizamos y algunas de ellas las hemos presentado y las hemos volcado en nuestro informe de gestión que presentamos hace el día 3 de marzo del corriente año. Servicios públicos está en el tope de la demanda de usuarios de toda la provincia del Chaco. Nosotros hacemos el balance el año 2022, que nos tocó el primer verano en la gestión. La demanda principal era todo lo referido al servicio de energía eléctrica, tanto de la empresa SECHEP como de cooperativas que prestan el servicio. Y ahí nos encontramos con muchas situaciones, sobre todo las perturbaciones que hubo el año pasado por cuestiones de quema de transformadores, cortes de servicio, quema de artefactos eléctricos. Se generó un buen vínculo, un buen ida y vuelta con la empresa SECHEP, y la mayoría de los casos que nosotros nos llegan a la Defensoría del Pueblo se lo derivamos a la empresa y hay una resolución positiva. Algunos otros que son más complejos, por ejemplo mala lectura de medidores o situaciones análogas que generan otro proceso, que también por lo menos hay una buena respuesta de la empresa, cosa que anteriormente no sucedía. Este año fue la empresa SAMEP, la empresa de servicios públicos referidos a lo que es la prestación del servicio de agua y cloaca, también empresas cooperativas más pequeñas y en localidades que prestan el servicio. Falta del servicio, falta de presión, distintas cuestiones, bueno, también un ida y vuelta con la empresa. La cuestión es que con el agua por ahí es mucho más complejo y más difícil, porque si no hay agua, la situación se complejiza más en un contexto de falta de lluvia, en un contexto de olas de calor, 8 o 9 olas de calor que hemos tenido en este verano 2023, pero también con un buen feedback, por lo menos para solucionar. La cuestión más allá del reclamo o no reclamo, para mí lo importante es que se entienda que el usuario es un sujeto de derechos, que el usuario no es simplemente un pagador de un servicio, que es muchas veces lo que hace que cualquier empresa de servicios públicos, y más si es estatal,
se pueda sostener, sino que el usuario es el que tiene que tener una mejor calidad de servicio. Y por mejor calidad de servicio también se refiere a un usuario informado, a un usuario concientizado, que sepa que hay que hacer un uso racional y eficiente tanto del agua como de la energía, que todo lo que estamos pasando no es que el verano que viene no va a pasar, por el contrario, se va a seguir sosteniendo, estos ciclos extremos van a seguir estando, el cambio climático llegó para quedarse. También las empresas de servicios públicos tienen que internalizar eso, al momento de entender cómo prestar la lógica de sus servicios. Es un planteo que el propio gobernador de la provincia lo viene manifestando de forma sostenida. Es decir, ya no es simplemente prestar un servicio de energía y de agua. Hay que considerar todas estas variables, poniendo sobre todo en cabeza al usuario, que es el destinatario de ese servicio final. ¿Cómo trabajan con la Defensoría, desde la Defensoría con defensa del consumidor en cuanto a esto? Me imagino estos reclamos y esto, ustedes pasan por allí, ¿cómo es este feedback? Es muy bueno, sobre todo en cuestiones que por allí no tienen que ir todavía a una instancia judicial. Bueno, los derechos del consumidor tienen esa ventaja que tienen instancias prejudiciales, instancias voluntarias para poder llegar a un acuerdo entre el sujeto de derechos del consumidor y alguna empresa prestataria. Nosotros intervenimos en todo lo que tenga que ver servicios públicos, empresas análogas o similares a servicios públicos, por ejemplo, cableoperadoras, y también en cuestiones referidas a entidades financieras, bancarias o comerciales, que con ellos tenemos un muy buen ida y vuelta, sobre todo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la llamada ley de trato digno, es decir, aquella ley que una persona que va a una entidad bancaria, comercial o financiera y espera más de 30 minutos para su atención, sabe que tiene derecho a hacer un reclamo correspondiente, sabe que esa empresa o entidad es susceptible a ser multada o generar distintas sanciones en el caso de que no cumpla con lo instrumentado por la ley, que también incluye cartelería, que incluye información para que su usuario sepa qué es lo que le está pasando y que no puede pasar más de 30 minutos esperando. Ustedes hicieron un reclamo hace poco tiempo de una empresa, una entidad. ¿Ha cambiado la situación o no? Mire, ha cambiado cuando hemos hecho las dos visitas, de forma casi inmediata la situación mejoró. Nos han comentado que en los últimos tiempos se ha vuelto a dar esa situación, sobre todo en las fechas de cobro. En el caso que eso continúe, nosotros podemos avanzar en otras medidas, porque realmente es una situación claramente abusiva a su propio cliente. Es decir, la empresa tiene a sus clientes y no le da condiciones lo suficientemente aptas para que ese cliente vaya a pagar un servicio o pagar la factura correspondiente o a tener cualquier tipo de información, y con los calores que está haciendo lo tenga expuesto a 1 hora, 90 minutos, por no adecuar muchas veces las instalaciones, por adecuarse o sujetarse, mejor dicho, a normativas que la pandemia dejaron, sobre todo la reducción de espacio. Sí. Entonces, creo que es un llamado, no solo a esa empresa en particular, sino a muchas entidades financieras, a que si hacen ese maltrato al cliente, sepa que existe legislación que se puede aplicar sobre ellas y que en definitiva los derechos del consumidor no son letra muerta, no son algo para caer simpático, no son algo simbólico, tienen que aplicarse. Y más allá del poder de policía que tienen que ejercerse, también tiene que haber un cambio de mentalidad de muchas empresas, sobre todo las entidades comerciales y financieras, que generan una situación de claro desequilibrio y desigualdad con sus clientes y consumidores.